Buenas tardes, es un honor y una alegría estar aquí en otro evento más este año de 2021. Muchísimas gracias a Rodrigo Vilar y José Vilar por la invitación para estar aquí hoy moderando una mesa redonda como esta. Es una mesa redonda con mucha autoridad y vamos a hablar con grandes líderes y personas desafiadas todos los días. Este es el tema de las grandes instituciones que quieren ser perennes, que quieren desarrollarse a lo largo del tiempo y que quieren devolverle a la sociedad lo mejor posible, que es la formación de nuevos gestores. Me gustaría empezar agradeciendo a todos los que están en la mesa. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros hablando de este tema. Vamos a seguir con una dinámica donde cada presentador de la mesa va a tener entre 8 y 10 minutos para hacer sus comentarios iniciales y después tenemos una sesión de preguntas y respuestas para hablar de este tema. Este tema es realmente un reto. Para mí es el principal reto, ¿no? Las personas. Torelli, por favor, puede empezar. Le cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ceder su tiempo. Buenas tardes, Leandro, y a todos los que están en la mesa. Me gustaría agradecer la invitación para participar en FIS Week para HCOR. Es muy bueno poder hablar de este tema y de nuestra experiencia. Leandro, me gustaría hablar de mi trayectoria profesional. Mi sueño cuando empecé era ser gerente de recursos humanos, porque me gustaba trabajar con personas. Y por algún motivo me convertí en gerente de suministro durante muchos años y todos los días yo iba a decirle a los directores que yo quería ser gerente de recursos humanos y un día me convertí en gerente de recursos humanos y bueno, me puse muy contento, trabajé 8 años como gerente de recursos humanos justamente por trabajar con la contratación, selección, capacitación, desarrollo de liderazgo, que por lo que para mí son personas cuidando a personas. Por más que haya una automatización en el hospital, uno no puede sustituir un puesto de trabajo. Cada edificio tiene 5.000 trabajadores. Entonces son personas cuidando a personas, pero tuve una gran frustración como gerente de recursos humanos porque mis proyectos no eran aprobados por la dirección del hospital, porque no entendía la importancia de los proyectos de recursos humanos. Entonces dije que iba a hacer una maestría en administración de empresas porque quería ser director de la organización y empecé todo un proceso de preparación y después de un largo periodo me convertí en CEO de la misma organización en Hospital de las Clínicas en Porto Alegre y me di cuenta que mis proyectos de recursos humanos eran muy malos porque tenían una visión muy peculiar. Era una mirada muy de recursos humanos y no una mirada estratégica del negocio, o sea, no estaba viendo el gran reto de la organización. Y eso entonces me calificó mucho porque yo hoy entonces trabajo como CEO en HCOR, pero sigo muy cerca, muy de cerca lo que ocurre en recursos humanos. Y la formación de líderes, la formación de gestores hoy en día tiene que ver con tres pilares separados. Un CEO o un ejecutivo, los que trabajan formando líderes, tienen que tener, en mi opinión, tres pilares o agendas de formación de trabajo muy definidas y no pueden trabajarse a la vez. Entonces, primero, ¿qué nos enseñan en términos de estrategia? O sea, tenemos que poder establecer la construcción de planes estratégicos que guían a toda la institución. Tienen que tener información de mercado. No sirve de nada conocer la organización solamente, hay que estudiar a la competencia, estudiar a las empresas en el mundo, hay que ser un ciudadano global para poder implementar una estrategia exitosa en la organización. Es una agenda de innovación, de todas las tecnologías disruptivas con las que estamos trabajando, o sea, es una agenda hacia el futuro. Y es una agenda muy importante, pero que mucha gente entiende que es la agenda que predomina
para el líder. Y hay una segunda agenda que me parece muy importante, que es la gestión operativa. Cuando el Evita no anda bien, no sirve de nada tener buenas ideas, porque no implementas las buenas ideas. Y pocos líderes hoy en día le dedican tiempo a entender cómo funciona la operación de su organización, cómo se estructura la organización, cuál es el modelo operativo. Y yo hace 34 años que trabajo en gestión hospitalar. Es lo que he hecho toda mi vida. Solo sé hacer eso. Y hay una afirmación que siempre digo, que todas las organizaciones de salud son ineficientes. Todas. Y nosotros tenemos ahora una ola de ineficiencia en la operación que puedo hasta metrificar, la puedo medir. Creo que las organizaciones son un 15 a 20% ineficientes y muchas veces el gestor o el líder se concentra en la estrategia, pero no logra ver la ineficiencia en suministros, en operación, en ingresos, en todo el proceso operativo, porque hasta entiende que como líder tiene que tener una visión más estratégica y no una visión operativa. En mi opinión, hay que tener una visión estratégica, sin duda, pero hay que tener otra agenda operativa, o sea, una mirada operativa. Hay que tener dos agendas, una para cuidar la estrategia y para poder desarrollar conocimiento estratégico y otra agenda para poder cuidar la operación. Y recientemente con la pandemia, creo que surgió una tercera agenda que tiene que tener el líder en salud. La desigualdad social en la salud es impresionante, es terrible. Aquí en San Pablo hay una publicación que es el mapa de la desigualdad social que muestra que la diferencia de expectativa de vida entre el barrio más rico y más pobre es de 40%. Hoy tenemos como una burbuja de excelencia en hospitales que conocemos, pero también tenemos como un cinturón de instituciones de salud que son ineficientes y que no tienen ninguna condición mínima de sostenibilidad. Durante la pandemia, yo puse en redes sociales una sugerencia de crear un movimiento donde todos los profesionales de la salud o aquellos interesados podían donar un poco de su tiempo para ayudar a organizaciones del Sistema Único de Salud en Brasil. Hoy somos 600 profesionales. Somos los voluntarios de la salud y le ofrecemos consultoría a 8 hospitales, desde buscar acreditación hospitalar, planificación estratégica, un montón de cosas. Y no se imaginan cuánto conocimiento han adquirido los profesionales que están en las organizaciones y cuánto pueden contribuir nuestros voluntarios al conocimiento de la calidad del Sistema Único de Salud. Entonces, en mi visión, yo entiendo que la formación de un líder de salud tiene que tener como base estas tres agendas que tienen que estar muy bien definidas: la agenda de la estrategia, de la operación, mantenimiento de resultado y mantener caja, y también la agenda de la reducción de la desigualdad. Esas tres agendas definidas, equilibradas, estructuradas, son necesarias para poder contribuir a la formación de nuevos líderes en el área de la salud. No podemos más aceptar que en la ciudad más rica de Brasil la diferencia de la expectativa de vida sea de 40% entre el barrio más rico y el más pobre. Y la salud contribuye a eso, obviamente. Y nosotros tenemos un poder increíble de contribución. Y no se imaginan lo que pasan en la mayoría de los hospitales brasileños, el nivel de dificultad de acceso a personas con competencia y cómo podemos nosotros ayudar a cambiar eso. Podemos dedicarle 5 horas por semana a ayudar a democratizar la eficiencia en la gestión de la salud. Bueno, esas son mis primeras consideraciones. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Muy buen ejemplo de proyecto. Y desarrollar personas debería ser nuestro compromiso para que podamos avanzar. El sector de la salud tiene que ver con el desarrollo y también el desarrollo tiene que ver con la formación de las personas y con una agenda prioritaria. Bueno, ahora vamos
a hablar con Julio de Abbott Diagnostics. Cuéntanos, por favor, cómo es tu experiencia, cómo es tu conocimiento. Muchísimas gracias desde ya por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Es un honor participar en el panel. Gracias por la invitación y gracias por la iniciativa FIS. Y gracias en nombre de Abbott Laboratorios en Brasil. Es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema legítimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con los aspectos formales que ha mencionado nuestro colega para iniciar el debate. Nosotros necesitamos ese nivel de conocimiento, ese nivel de gestión o formación del gestor con esas herramientas de gestión más formales. Y también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del sistema de la salud, y es lo que discutimos aquí en Abbott todo el tiempo, porque Abbott es una empresa que está en el mercado hace 130 años y empezó con el doctor Wallace Abbott desarrollando fármacos y, bueno, ha ido eternizándose este tiempo. Desde el comienzo, cuando empezó la iniciativa individual del señor Abbott, hasta ahora, un aspecto que hay que tener para poder llegar hasta aquí es tener esos elementos de gestión que acaban de ser mencionados. Cuando hablamos de salud, es más complejo todavía. La educación y en el conocimiento son primordiales. Creo que todos están de acuerdo, ¿no? Nosotros necesitamos siempre educar y así capacitar a las personas para que puedan implementar las agendas empresariales, públicas, las que sean. Y me gustaría aquí destacar el aspecto de la complejidad del sistema de la salud. Sabemos que es un sistema fragmentado, multidisciplinar y muy especializado, y la salud per se exige mucha especialización. Todos los que trabajamos en el área de la salud o con la formación en el área de la salud sabemos que tenemos que ser especialistas. Sin embargo, también, y en los últimos 15, 20 años esto queda más claro, necesitamos tener una visión sistémica. El primer principal reto, además de la formación de aspectos y agendas, es tener esta visión sistémica en todos los niveles de la organización, para que cada individuo, independientemente del nivel que esté en la organización, que entienda cuál es su impacto en el sistema como un todo, porque el sistema es fragmentado, es especializado, multiespecializado, y cuando uno se especializa demasiado, uno deja la visión sistémica a un lado. Entonces, desde que empezamos con este debate de más eficiencia en el sistema, de aumentar el acceso, aumentar el cuidado y racionar los recursos, nosotros empezamos a ver estos aspectos sistémicos y creo que tenemos que destacar eso en los foros de capacitación de profesionales y formación de profesionales. Entonces, por ejemplo, nosotros como empresa de cuidados para la salud estamos presentes en todo el continuo de cuidados. Así que estamos desde la fase de prevención, diagnóstico precoz, intervención, cuidados post-intervención, a través de las divisiones de nutrición, de diagnóstico, medical devices, dispositivos médicos y productos farmacéuticos establecidos. Entonces, si vemos este continuo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender qué impacto tiene nuestra actividad, sea de hospital, de laboratorio o de representante de la industria farmacéutica. O sea, cómo impacta al sistema como un todo, cómo impacta la jornada del paciente. Entonces, para mí,
el principal reto en la formación de los gestores de la salud es esa visión sistémica y la integración de la cadena. O sea, hay que pensar en la integración, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se piensa en esa interconexión de las acciones para que las actividades de diagnóstico tengan un real impacto para la intervención o para la prevención también, y también la intervención en sí que sea bien exitosa con el nivel máximo de precisión? Este me parece que es el gran desafío que la salud y la formación de gestores en la salud tienen en los días actuales, y además de todos estos aspectos más formales de educación y de inversión en formación. Nosotros tenemos toda una área de aprendizaje y desarrollo. Toda la tecnología que nosotros desarrollamos requiere mucho conocimiento y mucha formación técnica especializada. Nuestro gran debate ahora es cómo es que nosotros miramos el sistema, el continuum de la salud, y empezamos a tener un impacto real de mayor eficiencia y con racionalización de los costos. Sabemos que ha impactado mucho todos los sistemas, independiente de si en los países desarrollados o emergentes, todos los países que están ahí están sufriendo mucho por esta escasez de recursos. Tener en cuenta esta información para este enfoque sistémico es necesario para superar estos desafíos de la información. Muchos otros aspectos, la disponibilidad de mano de obra, el cambio generacional y muchos otros elementos que influyen también en esto, pero enfocándonos en el tema de la salud y el desafío de la gestión, yo diría que este es el que más resuena, digamos así, para nosotros de Abbott. Muchas gracias, Julio. Es muy importante, de hecho, esta visión sistémica y esta visión del cuidado integrado como una forma de desarrollar el sector de salud según sus necesidades, poder discutirlo. Y poder discutirlo mucho, y ustedes como una empresa multinacional tienen sus retos y su equipo de empleados. Es muy importante compartir esto aquí y conversar sobre eso. Muchas gracias por sus aportes iniciales. Luciana Fabluba, de la Universidad São Cabral de Minas Gerais, por favor. Le doy la palabra para que hable durante algunos minutos. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto enorme estar aquí en este evento. Quisiera agradecer la invitación para estar aquí hoy. Para mí es un honor compartir este panel con profesionales muy reconocidos y con una actuación muy relevante en el sector de salud, y poder hablar en nombre de la Fundación Don Cabral, que nuestro negocio es justo este. Nosotros no estamos en el área de la salud, pero estamos en el negocio de formación de líderes y de gestores. Entonces yo voy a compartir aquí en estos minutos iniciales un poco de la visión de la Fundación Don Cabral sobre la formación de gestores, y hablando más específicamente sobre gestores del sector de salud. Aquí nosotros todos sabemos, conocemos, estamos muy familiarizados con las transformaciones que sufre el sector de salud a lo largo de los últimos años, sobre todo en Brasil. Para mencionar algunas, hay los movimientos de consolidación del sector, el mayor o la mayor participación de los consumidores y pacientes en la toma de decisión sobre cuidado de la salud, la digitalización del sector de salud, que fue digitalizado por cuenta de la pandemia, y análisis de datos interoperables, solo para mencionar algunos. Toda esta transformación en medio de estas dinámicas, los gestores de las empresas del sector de salud son desafiados a dinamizar, innovar y adaptar rápidamente en este contexto. Las actividades básicas de este gestor serían básicamente las actividades del gestor
que consiste en planificar, organizar, liderar y monitorear, por ejemplo, y adquirieron un nuevo color, se hicieron más complejos. Y en este sentido, nuevas competencias se están demandando eh, por parte de estos gestores, porque nuevos desafíos requieren nuevas competencias. Y aquí traje a nuestra conversación y resalté cuatro que yo considero principales hoy para los gestores en el área de la salud. ¿Y cuáles serían? La primera, yo hablaría de tomar decisiones más complejas a partir del uso adecuado de las herramientas de gestión y trabajar también con esta toma de decisión orientada por datos. ¿Y por qué esto es importante? Justo en función del aumento de la complejidad de la gestión del negocio y del volumen de información. Entender y saber analizar datos, trabajar con datos, es una competencia importante para el gestor en el ámbito del negocio y combina mucho con lo que trajo Torelli en su charla de apertura cuando habló de eficiencia de la operación, de conocer el negocio y esta complejidad requiere entonces esta afinidad con los datos que es el futuro de todas las organizaciones, sobre todo de la salud. El segundo punto que yo resaltaría, también convergente con lo que dijo Torelli cuando habla de estrategia, de mirar el futuro, yo estoy de acuerdo y yo digo que es liderar las transformaciones del negocio organizativas alineadas con las estrategias y los cambios en el ámbito global. Los entornos de negocio están cada vez más conectados y como consecuencia natural de los movimientos de globalización. Ampliar esta perspectiva, estar conectados con el contexto global, su segmento de actuación y otros segmentos que impactan el negocio. Esta es una competencia alineada con esta estrategia de mirar el futuro, el entorno. Cuando yo estaba pensando sobre esto, yo pensé, es una visión estratégica turbinada con y alineada con la perspectiva global e intersectorial. Este es el segundo punto que quiero resaltar. El tercer punto, también Torelli, parece que hemos pensado juntos, es desarrollar una visión ampliada y crítica de las necesidades de los stakeholders, integrando el bien común de la organización y de la sociedad en su toma de decisión. Entonces, la perspectiva de lo que la empresa devuelve a la sociedad y no tratada de una manera puntual, sino institucionalizada, y para que esto ocurra, esto tiene que estar en el gestor, el líder tiene que tener eso comprometido con un impacto social que está relacionado con el tema de la desigualdad social que Torelli planteó desde el inicio. Y Julio habló un poco de esto, de este tema de la complejidad. Y por fin, pero no menos importante, es este gestor para poder motivar a las personas y hacer todo eso, tiene que ampliar su autoconocimiento para evolucionar en su propósito personal y como líder, para que él pueda inspirar y adherir a las personas en este proceso organizativo. Esto es algo muy importante y más desafiante para los líderes actuales. Así que yo termino haciendo una síntesis de estos cuatro elementos. Yo diría la toma de decisión orientada por datos que trae algo de la eficiencia, la complejidad que Julio dijo también en su charla, sería la perspectiva del gestor orientado a los resultados de la organización. La visión estratégica turbinada por la perspectiva global e intersectorial sería conformada por el gestor visionario. Incluir las perspectivas de los stakeholders y de la sociedad es un gestor con propósito, y ampliar el autoconocimiento para inspirar y adherir a las personas es un gestor o un líder inspirador. Estas cuatro competencias, orientado al resultado, visionario, con propósito e inspirador, serían las cuatro competencias que yo resaltaría y yo traje aquí para conversar con ustedes en este panel.
Gracias, Luciana. Nada como una profesora en la mesa para comenzar a organizar las ideas de manera didáctica y ayudarnos a organizar la cabeza, ¿no? Es muy interesante. Son muy interesantes estas nuevas competencias y nosotros podemos tener una discusión sobre hard skills y soft skills. Y lo que trae ahora es una mezcla entre hard skills y soft skills. Usted se ancla en el hard skills, pero lanza un diferencial que está en un soft skills relacionado con el hard skill, skills, que es el conocimiento básico determinado y anclado en una disciplina. Bueno, Rafael, mucho gusto, es un gusto tenerle aquí, presidente CEO de GE Health Latam. Yo le paso la palabra para que haga sus comentarios iniciales. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes hoy en este debate tan interesante. Y que nosotros nos enfocamos mucho porque al fin y al cabo no podemos hacer nada solos. Es el grupo de gestores, el grupo de salud y es muy bueno intercambiar esta idea y poder ver cómo elevamos a otro nivel este grupo. Hablaré desde el punto de vista de un colaborador, de un líder, de la mayor empresa quizás de equipos y soluciones para nosotros y traer una visión de lo que nos estamos enfocando en este contexto en que estamos discutiendo aquí. Además de hard skills y soft skills, la eficiencia operativa, etcétera, y voy a comentar un poco y otros temas acerca de percepción. Yo quisiera hablar del enfoque después de todo lo que se pone en desarrollo, en los esfuerzos, etcétera. El outcome de la producción de este trabajo es algo que nosotros incentivamos mucho a estar atentos a esto para el sector de salud. ¿Cuál es el enfoque en nuestro caso? Es para que nuestros clientes ayuden a salvar, a apoyar vidas. El enfoque está en el paciente, los cuidados o el cuidado que tenemos, además de lo que ya se dijo, que no quiero repetir, pero voy a hacer un pequeño comentario, es que esto produzca el outcome. Porque nosotros podemos estar tan enfocados en adquirir una eficiencia o tener una adquisición de una nueva herramienta o conocimiento, pero si esto no está provocando en la punta, ya sea por un equipo interno o de salud, el impacto deseado, esto puede ser un gran desperdicio. Es la forma más eficiente de generar un desperdicio si yo puedo jugar con las palabras. Entonces yo pienso que esto es muy importante porque vivimos en un mundo que nos está demandando mucha energía como profesionales, incluso como personas. Entonces, uno de los temas que quisiera plantear es esta medición por detrás de los esfuerzos. Pero yendo un poco más allá, yo compartiría también un poco más de lo que ya se compartió aquí y comentaría acerca de lo que se está tratando. Una cosa es conectar el desarrollo con una mayor actuación o relevancia para cada uno de los líderes y posiciones, porque para nosotros no es algo sencillo, es como hacemos un mapa un poco más allá de los perfiles y lo que sería, cuál sería el beneficio de tener un desarrollo más específico en una área, cómo esto impacta en el crecimiento profesional y prepararlo a un nivel, para un nivel en evolución, cada vez más en evolución y preparando la empresa para el sector. Entonces, este es el primer paso que pasamos en esta gestión de mapas. Y después vamos a hard skills, eficiencia operativa, y en el caso de G, estamos enfocándonos en Lean Manufacturing y cómo hacemos la gestión de esto a través de scores, etcétera. Tenemos cosas que quizás en nuestra época no teníamos un aprendizaje formal como temas actuales, como seguridad cibernética y cómo actualizamos esto a medida que estas cosas son cada vez más importantes. Los temas soft, inclusión y diversidad, no sé si es una categoría soft, pero la importancia de estar en un ambiente, en un entorno diverso para capturar más opinión, etcétera, calibrando un poco la opinión o sus creencias, digamos así, en lo que tiene más sentido.
Yo pienso que son temas que se conectan y nosotros tenemos que enfatizar todos ellos y muchas veces es en la experiencia, pero también en la retroalimentación de traer ejemplos y tener conversaciones productivas. Es capacitar a los gestores para que capaciten otros gestores y equipos. Es un tema que no es de poca importancia, porque como he dicho, juntos es cuando nosotros logramos cosas, alcances, tanto en lo individual como de manera colectiva. Y en la punta de la cadena, cómo es que ganamos eficiencia y apoyamos esta conexión horizontal y no solo su enfoque vertical en donde usted actúa, sino cómo aumentar la mejora de sus conexiones en donde usted actúa. Esto no es menos importante, entonces digamos que no estamos en un entorno sencillo y por eso la educación continuada no, es algo muy importante, no es lo que aprendimos, es lo que aprendemos hoy y lo que podemos poner en perspectiva. Y para eso tenemos que tener muchísima humildad, o sea, entendemos cada vez más que sabemos poco, o sea, tenemos que ponernos en un lugar de humildad sin perder nuestra relevancia, ¿no? Y cómo podemos evolucionar así. Nosotros en GE Health estamos rehaciendo, digamos, una estructura de entrenamientos con mucho apoyo del equipo interno. Estamos realmente buscando cosas internas, externas también, claro, pero más que nada internas. Es importante, ¿no? Hacer este trabajo y vemos cómo podemos seguir desarrollándonos. Entonces hicimos varias capacitaciones y tenemos varios temas como influencia en habilidades, cómo reforzamos la inteligencia emocional, ventas consultivas, cómo solucionamos problemas. Yo hablé sobre Lean Thinking, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y también trabajar con humildad, estar dispuesto a evolucionar, escuchar al cliente, enfocarse en lo que es importante. O sea, realmente es un conjunto de aspectos muy importantes. Y lo más importante es lo que dije al principio, cómo estamos atentos para desarrollarnos nosotros y ayudar a desarrollar a los demás y cómo hacemos para que eso sea relevante para ese momento del profesional y de la empresa, claro. Bueno, no quiero extenderme para que podamos tener una sesión de intercambios. Básicamente eso era lo que quería decir. Hay que saber entender la eficiencia operativa de aquel tema específico y cuál es la conexión con el todo y que hay que tener humildad para aprender y saber trabajar con las personas. Muchísimas gracias, Rafael. Qué placer escucharte. Es muy importante observar lo que está ocurriendo en grandes empresas como, bueno, GE Healthcare. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y ahora siguiendo con la mesa redonda y siguiendo el orden, ¿no? Me gustaría entonces que Torelli nos cuente un poquito, porque él está muy metido en un hospital que tiene un hospital filantrópico, digamos, y se dedicó a formar a ejecutivos, incluso apoyando al sector público. Torelli, ¿usted nota alguna diferencia en la lapidación del ejecutivo del sector público o privado? Tanto en términos de habilidades comportamentales y después más, digamos, operativas. Me gustaría que hable desde su visión y experiencia. En Moinhos do Vento hicimos la construcción de un hospital a través de este proyecto filantrópico. Es, es un hospital en la región más al sur de Porto Alegre y estuvimos operando con el mismo, digamos, número de identidad empresarial. Entonces estábamos en el lugar más pobre y más rico de la ciudad. Y en el Sirio, el Hospital Sirio, también se hizo un proyecto. El Sirio hace la gestión de 3 hospitales a través de este proyecto social. Y yo siempre
le decía a los profesionales cuánto podíamos ayudar al Sistema Único de Salud. Y un día hice una cuenta. El presupuesto mensual de un hospital que apoya el sirio libanés correspondía a 34 horas del gasto del sirio, del hospital sirio. Y dije, bueno, entonces, ¿quién tiene que ayudar a quién? ¿No? La administración pública trabaja con pocos recursos y trabaja con límites en términos de estructura, o sea, no tiene cómo buscar otra estructura y no tiene los recursos necesarios para contratar más gente tal vez. Entonces, hay grandes líderes y gente muy competente en hospitales públicos y privados. La diferencia no está en público o privado, sino en querer hacer las cosas bien hechas. Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades que surgen? Claro, ese es un punto muy importante. Los que trabajan en organizaciones representadas aquí en este panel, nosotros somos realmente privilegiados. Trabajamos en organizaciones muy estructuradas, organizaciones que son realmente una referencia, y ese privilegio nos da una responsabilidad de tener que retribuir. Cuando hablo de este tema, yo digo que yo nací en el 64. La expectativa de vida en el año 64 era 56 años. O sea, si nacías en Brasil en ese momento, vivías 56 años. Yo hoy tengo 57, o sea que hoy es mi última participación en alguna actividad. Si nosotros en Brasil no hubiéramos tenido una transformación sanitaria, no hubiéramos aumentado esa expectativa de vida. Y todo esto es mérito de la gestión pública del Sistema Único de Salud, de los hospitales y de los empresarios que trabajaron en la salud, en instituciones lucrativas. Entonces hoy hay una gran transformación. Y el problema hoy es que estamos solamente hablando de la salud a partir de grandes inversiones, y tenemos que poder encontrar una estrategia para democratizar el conocimiento de la gestión y la competencia de la gestión. Para mí eso es fundamental, porque los profesionales del sistema público son motivados, tienen propósito, un propósito fantástico, pero no tienen conocimiento, no hay metodología y no hay apoyo. No tienen apoyo, y nuestras organizaciones y nuestros profesionales, nuestro grupo de voluntarios, tenemos profesionales de la red de DOR, del Hospital Sirio, del Hospital Einstein, de todas partes. O sea, gente que está donando su tiempo al proyecto y no se imaginan qué bien se recibe eso y qué diferencia hace eso. Entonces, yo no veo una diferencia entre el gestor público y el gestor privado. Lo que cambia es el nivel de oportunidades y los recursos que se tienen. Si hay mucha gente competente e incompetente en la parte pública y la parte privada, pero el público tiene que ser más eficiente que el privado. Cuando yo vine a San Pablo hace 6 años, los precios de los fármacos y los materiales en San Pablo eran un 30% más caros a los que teníamos en Porto Alegre. Porto Alegre tiene menos recursos, entonces tenía que ser más eficiente. Así que la eficiencia y competencia están vinculadas a las oportunidades que uno tiene y a la necesidad que uno tiene de llegar al resultado. Muchísimas gracias, Torelli, muchas gracias. Bueno, Julio, ¿cómo es que Abbott entiende la capacitación de sus ejecutivos, ya que es una empresa multinacional, ¿no? Ese aspecto transnacional de la empresa brinda algún reto a la capacitación de los ejecutivos, y cómo manejan esa situación. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta, y tiene mucho que ver con el momento que viví yo en los últimos meses. Hay una escasez de talento. Hay una escasez de buenos gestores, una escasez global, quiero decir. Las grandes empresas, sean nacionales o multinacionales globales, todas tienen esa preocupación.
Es una situación que vivimos diariamente. A medida que los directores y administración, digamos, administradores seniors, se van jubilando y van viviendo su momento de descanso, nosotros vamos llegando a la conclusión que tenemos que acelerar los procesos de capacitación y formación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tenemos programas globales y se segmentan y se adaptan los programas y el currículum y tal vez la estructura o el abordaje, ¿no? Y la dimensión según los niveles de enseñanza, digamos, los niveles de jerarquía en la organización. Y después de un determinado nivel, nosotros hacemos que los gestores tengan esta capacitación en procesos globales. Tienen que tener esta formación. ¿Por qué? Porque es como lo que dije antes sobre la necesidad de ampliar, expandir la visión, de entender la complejidad, de desarrollar la estrategia, el pensamiento estratégico. Y todo esto se fomenta cuando uno puede crear clases multiculturales y multidisciplinares. Entonces es una forma también de, digamos, medio que formatear el mensaje, ¿no? De una forma que independientemente de donde estemos, tengamos el mensaje, un mensaje alineado, ¿no? Nuestro propósito es hacer que las personas vivan sus mejores vidas, o sea, de manera plena. Queremos que la gente viva con salud, y a partir de ahí desarrollamos una serie de iniciativas. Y nosotros necesitamos transmitir este mensaje a todos los locales. Estamos presentes en 160 países en el mundo. Somos más de 100.000 personas. La manera de formatear el mensaje es dándole esa amplitud. Entonces tenemos programas para los diferentes niveles. Esto me hace pensar en las experiencias que yo tuve hace unos meses. Yo estuve en un programa de liderazgo global para el liderazgo senior de la empresa, y en ese programa, además de ver todo lo que está en el manual y todo lo que se mencionó aquí, o sea, tenemos un programa para formar, capacitar a gerentes generales que visitan, que son parte de la academia, pero también tiene que ver con aspectos prácticos que también se citaron aquí. Bueno, entonces tenemos una formatación del mensaje, se alinea la visión, la misión y también las acciones que queremos implementar, sea donde sea. Así que es una mezcla de formación académica con una formación más práctica, con conceptos más concentrados en recibir las estrategias, y es un programa que también permite esa conexión. Se hizo un programa virtual, ¿no? Este año por la pandemia, o sea, era a las 8 de la noche y para mi compañero en China era de mañana el día siguiente, entonces como que fue algo muy dinámico el proceso. A pesar de el ambiente virtual, logramos hacer ese networking, ese trabajo en red. Pudimos ver entonces qué está pasando en China, qué pasa aquí, cómo funciona el mercado en Francia, por ejemplo. Entonces, ese abordaje multicultural es muy importante para nosotros. Entonces tenemos programas formales y a medida que alguien en Abbott va adquiriendo un nivel más alto, va siendo expuesto a este tipo de experiencias. Obviamente que hay que localizar todo, ¿no? Y adaptarlo según las características del mercado en el que uno actúa. Pero bueno, resumiendo, es un proceso que nosotros intentamos hacer
lo más multicultural y multidisciplinar posible, siempre obviamente conservando el enfoque, o sea, siempre enfocándonos en nuestras tácticas y acciones y demás. Muchísimas gracias, Luciana. Me imagino que en este mundo dinámico en el que estamos viviendo y con este gran reto que tiene el sector, esto impacta a las instituciones de enseñanza como la Fundación Don Cabral. Cuéntanos un poquito qué está pasando en términos de transformación de currículum, de formación de ejecutivos, porque antes salíamos de la universidad, hacíamos una especialización, una maestría, un doctorado, el famoso MBA. Esa formación todavía se da dentro de la institución de enseñanza y la institución de enseñanza entró en las organizaciones, o sea, ¿y qué cambió en términos del currículum y la formación de estos ejecutivos bajo la óptica de Don Cabral, por favor? Claro, esta es una excelente pregunta que nosotros, el sector de salud, está sufriendo transformaciones y en que el mundo fue sacudido por la pandemia, ¿no? Fue más o menos lo que pasó con nosotros. Nosotros tuvimos un aprendizaje enorme, tuvimos la oportunidad de rever varios paradigmas, varios conceptos que nosotros teníamos como Business School. Entonces fue un proceso muy interesante. Yo voy a empezar hablando del tema del formato de la educación. De la misma manera que la atención digital de salud tenía un paradigma o los cursos en línea, la formación en línea sufría, y esto fue derrocado a lo largo de la pandemia. Nosotros hemos encontrado diversas y buenas oportunidades de trabajar y pensando en el tema de la eficiencia, de la relación costo-beneficio, en especial las empresas, la organización, sus programas de formación con resultados interesantes. Yo pienso que esta es una primera dimensión de la transformación en Don Cabral. Nosotros hoy tenemos formatos 100% en línea. Estamos con cursos, también tenemos cursos 100% presenciales y metodologías híbridas. Y esto abrió un nuevo universo de actuación para nosotros y de la misma manera que yo he hablado aquí de la formación de los gestores de salud, que requiere del gestor de educación en el sector de enseñanza, nuevas competencias, un nuevo repertorio, y para el mismo profesor esto trae una dificultad muy interesante. Desde la perspectiva de la transformación del contenido, digamos, de la formación de gestores, Don Cabral ya viene desde hace más de 10 años trabajando en el tema de la sostenibilidad, del impacto social y del legado. Nosotros creemos que nuestra misión es transformar la sociedad a través de los gestores de las organizaciones. Las organizaciones tienen un rol importante en la sociedad, no solo las organizaciones, el sector de salud también es muy relevante, y este repertorio es un repertorio que ya es natural que sea en una escuela de negocios, que es un centro formulador de ideas. Siempre estamos plantando las semillas que hoy el mercado acoge muy bien, pero que al inicio había algún extrañamiento, digamos así. Nosotros nos enorgullecemos de tener la oportunidad de desarrollar esta conciencia en los líderes del impacto social, de la sostenibilidad y más específicamente desde la perspectiva del individuo, la conciencia del legado. ¿Cuál es el legado que dejo yo al mundo, a la sociedad, en mi organización? El tercer tema, para no extenderme mucho, es que usted preguntó, ¿y cómo está esto? Esto salió de las instituciones de enseñanza, pasó a las organizaciones. Sí, y ahora vemos que cada vez más los mismos individuos también tienen que asumir las riendas, tomar las riendas de su formación y su desarrollo. Este es un movimiento que nosotros estamos siguiendo también y que inicialmente las organizaciones, era de las escuelas a las organizaciones asumieron
vieron esto y cada vez más los mismos individuos están protagonizando su desarrollo, que es un tema interesante. Yo pienso que por último, yo quisiera resaltar que está muy en línea con lo que dijo Rafael, que aquí es difícil trabajar en estos temas. Esto es algo que nosotros hemos visto allá. En nuestras capacitaciones en el alto liderazgo, nosotros tenemos que trabajar cada vez más con capacitaciones y desarrollo personalizados. Ya no más desarrollo de equipos, sino entendiendo de dónde parte el individuo, su repertorio de partida, de arranque, digamos así, cuáles son los objetivos de herramientas amplias de diagnóstico, de relevamiento de eso, y a partir de eso nosotros desarrollamos un plan de desarrollo específico para aquel individuo que puede tener incluso una clase, un aula común en una asignatura, en un programa u otro, y también el apoyo de mentores que cada vez se necesita más para cubrir justo este tema práctico que yo pienso que Julio nombró. Tenemos esto de la formación teórica, que el aula funciona muy bien, esta consolidación del conocimiento, pero el repertorio práctico, nosotros hemos observado que las sesiones de mentoría en donde los líderes pueden discutir temas específicos de su día a día y conectar con las asignaturas y el mentor, ayudándolo a hacer todo eso, haciendo que esto todo tenga sentido. Nosotros observamos que es muy eficiente hoy en el desarrollo de líderes, no solo de las organizaciones, sino también pero también de las organizaciones de salud. Y algo que no puedo dejar de mencionar, que es muy interesante, que cada vez más en los últimos años la Fundación Don Cabral ha sido buscada por instituciones del sector de salud. Hemos observado un gran aumento de esta búsqueda, lo que es muy interesante, que es en la dirección justo de profesionalización del sector, de capacitación de su gestión, y era eso lo que quisiera comentar. Gracias, Luciana. Rafael, usted planteó asignaturas muy abiertamente como asignaturas importantes para ustedes y para el sector en su conjunto, como el pensamiento Lean, la metodología Lean, ciberseguridad y valores sociales importantes como tener programas de inclusión y diversidad. Yo quisiera entender cómo es que es en GE el proceso de capacitación de sus colaboradores y de sus ejecutivos, si ustedes utilizan una metodología formal, si esto está bien establecido para todos los niveles jerárquicos, si esto es solo de un determinado nivel jerárquico. Usted habló de un programa de capacitación que da mucha relevancia a esta estructura de formación y capacitación dentro de GE. ¿Cómo es esto? Y esto varía según la región. Usted como presidente de la TAN maneja diversos países, pero yo me imagino que comparte también con otros colegas del mundo. Cuente, ¿qué piensa GE en cuanto a la capacitación, por favor? Es un gusto y voy a hablar de manera muy resumida porque es un tema muy largo. Vamos a hablar de una parte muy básica. Tenemos toda la capacitación técnica de algunas posiciones. El más fácil de impartir es el ingeniero de campo, que tiene diversos temas como para operar la máquina. Tenemos también de ejecutivos en donde tenemos programas de líderes específicos que pueden ser en el ámbito global, algún assignment
assignment de un área diferente en que se hace un proyecto específico, etcétera. Y tenemos capacitación para nuestros clientes en términos de cómo utilizar las máquinas y la capacitación. La gran mayoría de la población que quizás no sea un ingeniero de campo, un ejecutivo, pero todos que están aquí, que sí tienen tienen un programa que trabaja con maneras diferentes de dar capacitación diferenciada. Tenemos recursos que son externos, que son aliados, algunos empleados de manera voluntaria capacitando a otros, y tenemos este programa que evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, este programa que nosotros tenemos en LATAM fue el resultado de una personalización de lo que vimos que era importante para nuestro equipo y con algunas directrices globales de lo que serían cosas que no deberíamos perder, que deberíamos seguir. Entonces, me parece interesante para el gestor que el gestor esté atento en la evolución de lo que es más relevante, del feedback, de la retroalimentación del equipo que está capacitando, porque para nosotros la capacitación no es una premiación, no es al revés, no es a reprimir a alguien, sino una evolución. Es importante entonces comparar este programa y cómo ve la potencialidad de inversión con las personas, etcétera. Es muy dinámico, y lo que hemos hecho aquí, a diferencia de lo que hemos hecho antes, es tener un feedback real time de una clase específica, una capacitación, un proyecto, y mejorar constantemente el contenido y ver si es ese que la gente está utilizando, si hay un grupo de personas para un tipo de dinámica de capacitación, después seguir a este profesional para ver si la dinámica tuvo efecto. Es interesante para para que no esté metido en el cajón. Yo lo aprendí, pero está allí guardado, no lo utilizo, así que no ayuda mucho. Entonces, como tenemos poco tiempo, hay diversas facetas de lo que estamos viendo en este tema de la capacitación, pero yo pienso que lo bueno es esto, un mixto en GE de una autonomía de una región como la nuestra, de Latinoamérica, que tiene de avanzar, invertir, hacer, pero con estas posibilidades, como comentó Julio, de hacer conexiones con colegas globales, proyectos globales. Esto es muy bueno. Y seguramente estar cerca de aliados. Yo pienso que Don Cabral es una referencia. Tuvimos aquí para el equipo comercial algunas iniciativas. Nosotros tenemos que estar siempre abiertos a evolucionar, pero es esto de manera muy resumida. Muchas gracias, Rafael. Nosotros estamos en este momento con muchas preguntas. Después yo voy a pasar a la mesa para que la mesa pueda conocer las curiosidades, pero nosotros no vamos a tener tiempo para todos. Estamos completando una hora de mesa y tenemos solo más 10 minutos. Entonces yo voy a hacer otra ronda de conversación, pero yo pido que en esta ronda el ponente ya termine en 2 minutos y medio y se despida a la vez para que podamos terminar con 1 hora y 10 de mesa. Entonces, yo voy a pasar la palabra a Torelli, que ha hecho un bello trabajo con ejecutivos, y quisiera que él compartiera con nosotros lo que se hace para las medias gerencias de las instituciones, de su capacitación dentro de la empresa, incluso en el piso de la planta, el área de producción. Si usted se ha enfocado más en estructura propia, y cómo está haciendo la capacitación conductual, pero lo técnico está en lo mismo, pero lo conductual, la cara, la boca, la expresión facial de la persona que está delante de usted, esta interfaz con la persona ya angustiada, con el paciente ya angustiado. ¿Cómo usted lidera este proceso dentro de HCOR, del Hospital del Corazón, y dentro de sus instituciones? Yo le agradezco mucho. Yo pienso que con la pandemia esta pregunta se hizo más compleja aún. Yo entiendo que todo profesional de salud está cansado emocionalmente, físicamente, por todo lo que hemos vivido en este periodo. El hospital tiene su universidad corporativa interna y actúa en alianza con otras organizaciones. Todo colaborador tiene su programa de capacitación obligatorio, y
y en la remuneración variable de la compañía, si usted no cumple con su programa de capacitaciones, ahí se restan, digamos, algunos puntos. Entonces es un deflactor. Esto está muy claro en la política institucional del hospital y a través de urgencias nosotros empezamos a una capacitación de la manera HCOR de atender el tema de la empatía, mirar a los ojos, la atención humana. Es muy importante en este momento que estamos viviendo, sobre todo porque quienes nos buscan en los hospitales ya traen una información emocional diferente. Nadie va al hospital por un problema de salud. Eh, y está en la normalidad. Yo me he reunido con grupos de profesionales en los hospitales y les digo, bueno, usted fue nombrado como CEO de la compañía. Si fuera CEO, ¿qué haría para mejorar la atención al paciente? Para que se hagan una idea, los enfermeros de urgencias hicieron una presentación con 10 páginas de acciones que harían si tuvieran mi cargo para mejorar la atención al paciente. Así que ese proceso y la pandemia nos enseñó eso. La jerarquía no sirve para nada. Para enfrentar una pandemia y una guerra, necesitamos a todos, sin mucha jerarquía, todos en la línea de frente para poder solucionar los retos del día a día. Entonces, ese proceso de aprendizaje, de liderazgo, de ponerse en la posición del líder y tomar decisiones, y que el líder tiene que reconocer que los enfermeros en urgencias nos dieron realmente una clase magistral de cómo atender a los pacientes. Y uno tiene que tener la humildad y también la resiliencia para aceptar eso. Cuando todos estén capacitados, nosotros no vamos a tener nada para hacer en el hospital porque van a poder solucionar todos los problemas solos. Entonces el gran reto es contratar gente mejor para poder montar la estructura del equipo. Así que bueno, me gustaría despedir y agradecer la invitación. Me encantó escuchar la experiencia de los amigos y de vuelta, somos privilegiados por trabajar en las instituciones que trabajamos y ese privilegio genera una obligación de retribuirle a la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la generosidad, por compartir todas sus experiencias. Dime, ¿cómo es que en Abbott, o sea, es muy común que en la industria farmacéutica, ¿no? Haya, o sea, hay como un camino hacia el soporte que brindan esas industrias, ¿no? O sea, es una manera de entrenar al propio sector a usar con sabiduría y con costo, eficiencia, todo lo que implementan. Entonces, me gustaría que comparta con nosotros cómo Abbott ve esto. Me gustaría entonces saber cuál es su opinión con respecto a esto y puede hacer el cierre también. Perfecto. Bueno, en realidad es como lo que dijo Rafael, nosotros necesitamos a través del desarrollo y a través de la tecnología, entrenar y capacitar a la gente, especializar a la gente dentro de la empresa y también así llevarle el conocimiento al usuario como un todo. Lo que ha ocurrido últimamente y lo que estamos viendo es que, bueno, la tecnología cada vez más está en la vida del paciente y el paciente es un usuario directo de la tecnología y eso lo hemos visto en nuestro monitor de glucosa, el wearable que tenemos. Nosotros vemos una necesidad de brindarle conocimiento a toda la población. Recientemente, con la pandemia, nuestra división de pruebas rápidas y diagnóstico, nosotros pusimos, o sea, hicimos disponible para las farmacias y otras instituciones el test de antígeno para COVID. Y eso nos generó la necesidad de tener un proceso más ajustado para poder pasarle el conocimiento a sujetos que no son
no sería nuestro público tradicional, generalmente son personas de laboratorio, de hospitales, gente especializada. Entonces, eso realmente generó una gran necesidad de que nosotros buscáramos acelerar el proceso. Pero es un proceso obligatorio. Tenemos que tener todo muy bien establecido, con procesos, con estándares muy claros. Tenemos que saber muy bien cómo vamos a hacer la transferencia del conocimiento. Entonces nosotros estamos conectados al proceso de desarrollo del conocimiento y de la educación. Y también de la gestión, claro, porque, y creo que Luciana lo dijo al principio sobre el tema de usar los datos, ¿no? Y usar las herramientas. Ella habló de la digitalización, ¿no? Y ahora también hay un poco de esto. Además de entregar tecnología, el monitor de glicosa, por ejemplo, el modulador implantado, todas esas cosas, o sea, tenemos que empezar a interactuar con la cadena, tenemos que tener una visión más sistémica y así podemos generar la información y el conocimiento que necesitamos para tener un impacto sistémico. Para nosotros es un tema muy serio, es obligatorio y también es una oportunidad para que nosotros diseminemos el conocimiento y hagamos que el proceso sea más eficaz. Así que bueno, nada, me gustaría agradecer a todos, la verdad, se me pasó volando el tiempo, estaría horas con ustedes aprendiendo, es una mesa muy, muy diversa. Muchísimas gracias, gracias a FIS también por la invitación y espero verlos en persona en breve. Cuídense. Muchísimas gracias por su participación. Luciana, cuéntanos, dice, ha dicho que hay instituciones cada vez más cercanas de las personas. ¿Qué tipo de peculiaridades tienen estas instituciones? ¿Qué demandas tienen? ¿Cómo son? Cuéntanos un poco. Qué buena pregunta. Sí, realmente hay especificidades en la industria de la salud y eso realmente nos desafía a formar gestores en este sector. En general, como la capacitación está más relacionada al alto liderazgo, nosotros entonces tenemos la perspectiva de la visión estratégica, del legado. Son puntos muy demandados. A la vez, está la eficiencia, el manejo de las herramientas de gestión y demás, o sea, hacerlo todo más profesional, ¿no? Ese es un tema muy exigido por nosotros. Bueno, ya no tenemos más tiempo, así que resumí lo máximo posible y también me gustaría decir, fue un placer compartir este panel con ustedes, con profesionales tan importantes y tan relevantes para el sector de la salud. Muchísimas gracias y fue genial poder reverlos. Es siempre un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias. Muy bueno verlos. Siempre me gusta enloquecer al organizador del evento. Cuando termine mi tiempo, me gusta pasarme de la hora para que el organizador se acuerde de mí. Así que tranquilo, sin prisa, con calma. Cuéntame entonces, GE Healthcare es una fuente de inspiración. O sea, brindó literatura a la gestión, brindó métodos a la gestión y es reconocida mundialmente como una gran empresa en varios temas, en innovación, en gestión, en todo, en momentos más complejos, en momentos más alegres. Si el joven ejecutivo pasa a hablar contigo queriendo tu opinión, ¿qué consejos le daría a ese joven ejecutivo para que pueda llegar, ¿no?, a esa silla tan bonita en la que está sentado ahora? Wow, pero qué pregunta tan difícil. Bueno, me encanta que haya jóvenes que quieran evolucionar. O sea, hay talentos que van directo al grano, sin arrogancia.
pero con ganas de conocer las etapas y avanzar. Entonces creo que lo principal es, wow, qué bueno que me estás haciendo esa pregunta porque eso demuestra interés. No siempre logramos todo lo que queremos. Dar el primer paso es muy importante. Ahora, hay toda una dinámica de vida y de aprendizaje y también de cosas que hay que buscar técnicamente para evolucionar. Y creo que lo principal es lo que uno busca, es lo que lo motiva a uno, es suficiente para ir superando todos los retos, porque a veces uno quiere algo, pero no está dispuesto realmente al trade-off, como le decimos nosotros en el negocio. O sea, pasamos por tantas dificultades que si no tenemos ese deseo de hacer más realmente y de superar las cosas, uno se traba. Entonces, uno tiene que hacer lo que le gusta hacer. La resiliencia también es muy importante, sin duda. Hay momentos en los que uno realmente da 5 pasos para atrás y ningún paso hacia adelante, pero bueno, hay otros momentos en los que uno da 20 pasos hacia adelante y ninguno hacia atrás. Entonces, para no filosofiar demasiado, me parece que nosotros tenemos que querer aprender. Querer aprender es lo importante. No es difícil encontrar características en personas, por ejemplo, encontrar prepotencia o de alguien que quiere hablar más de lo que escucha, o no estar realmente disponible, dispuesto, ¿no? A recibir un feedback cuando uno está siendo superficial y uno ve a mucha gente brillante técnicamente en la vida que no evolucionó. Gente que, o sea, hay que saber trabajar en equipo, saber cuándo hay que posicionarse, cuándo hay que retraer un poco, tener la humildad para tener las conversaciones y la seguridad, porque la humildad también tiene que ver con la seguridad que tienes en ti mismo y no al revés. La persona no humilde no es segura. No, eso no es así. Creo que van mano a mano. Y ahora, creo que hay que siempre aprender. Entonces, si te equivocaste, todo bien. Nosotros nos equivocamos todos los días, pero hay que hacer una reflexión sobre el error y ver cómo buscar ayuda o qué ejemplo seguir, quién lo hace bien, cómo puedo ver la oportunidad de otra manera. O sea, las ganas de aprender son muy importantes y ser vulnerable también es muy importante. Entonces, si trabajas con corazón, si realmente tienes la resiliencia, si tienes las ganas, ¿no? De atravesar la pared y si está dispuesto uno a escuchar comentarios, feedback y demás de manera humilde, creo que son buenos ingredientes, digamos, para que la persona pueda evolucionar. Muchísimas gracias, Rafael. Qué excelente participación la de todos ustedes. Solo puedo agradecerles. Ahora invito al público a que siga acompañándonos. Hay un libro que es Tú quieres lo que deseas. Es de un psicólogo o un psicoterapeuta de aquí, de San Pablo. Aprendan a identificar sus necesidades y objetivos profesionales. Muchísimas gracias a esta mesa y que tengan buena noche. Felicitaciones a FIS y bueno, muchas gracias al público. Adiós, muchísimas gracias. Les deseamos.